Agradecemos profundamente por la oportunidad que nos das esta tarde de reunirnos en tu presencia. Gracias, Señor, por todo este año de tu bendición, de tu acompañamiento en nuestras vidas. Gracias por todo lo que has hecho en medio de nosotros. Te pido fuertemente, Señor, que ayudes en la sanidad física de todos nuestros hermanos. Sabemos que hay algunos hermanos batallando con situaciones de salud. Te pedimos fuertemente, en medio de todas las necesidades, que tú obres y que al mismo tiempo, en medio de este momento, tú nos hables, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones y siembra la semilla de tu palabra en nuestras vidas. Te pedimos con todo el corazón que transformes todo lo que quieras transformar en nuestras vidas, que renueves nuestro ser por medio de ti y que obres en medio de este tiempo. Señor, ayúdanos a saciarnos de tu palabra, a llenarnos de tu palabra y que cada uno de los que estamos aquí podamos contemplar la hermosura de tu presencia y poder ser transformados por ti hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que nos encantan los regalos, que nos encantan alcanzar las metas, los logros, los sueños? ¿Cuántos son felices cuando alcanzan una meta, logran algo que habían querido? Ay, bueno, solo la hermana Patty. Pero, bueno, vamos a emocionarnos un poquito más. ¿Cuántos son felices cuando reciben algo que habían estado esperando? Todos, ¿verdad? Definitivamente. Pero hay ciertas cosas que vamos a recibir en la vida que no las podemos conseguir de ninguna forma sino por la intervención de Dios. Hace algunos años con mi esposa estuvimos yendo a predicar a un albergue y me acuerdo que conocimos a una jovencita que estaba en un proceso de depresión muy fuerte después del suicidio de su papá y de la muerte de cáncer de su mamá. Su hermanito había sido expulsado del albergue por una situación ahí de abuso sexual. Y ella estaba sola, pensando que su vida no servía para nada prácticamente. Hasta que el mensaje de la palabra de Dios llegó y un día nos pidió: ¿les puedo llamar papás? Hermano, la garganta se te cierra y es una emoción tan grande que ningún regalo ni ninguna meta se puede comparar con ver a una persona siendo transformada por el poder de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? También me ha tocado ver en consejería algunos matrimonios venir totalmente tronados con muchas circunstancias y de repente ver un proceso en sus vidas que me dicen: pastor, queremos renovar nuestros votos porque nos vamos a volver a casar. ¡Wow! Hermano, yo no sé cuántos de ustedes han vivido momentos así, pero es una alegría y una euforia tan grande. O cuántos de ustedes cuando le han compartido la palabra de Dios a alguien y ven a esa persona empezar a caminar en fe y te agradecen profundamente? Son logros o cosas que recibes en tu vida que ni todo el dinero del mundo, ni todo tu esfuerzo se puede conseguir, porque eso es parte de la intervención de Dios que nos permite ver milagros alrededor de nosotros. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, hermanos, eso es algo que tú y yo tenemos la oportunidad de vivir, pero muchas personas viven en unas tinieblas terribles y viven en medio de tormentas, de dificultades, de circunstancias terribles que no tienen la oportunidad de disfrutar un momento así jamás en sus vidas. Al contrario, están tan inmersos en las tinieblas, están tan inmersos en las tormentas que las personas tan solo pueden ver problemas y problemas y no hay esperanza en sus vidas. No hay un anhelo de avanzar en algo en sus vidas. No hay un anhelo de poder vivir algo lindo en sus corazones. Es más, la palabra de Dios dice que el Señor Jesús profetizó: los entregarán en tribulación y los matarán, serán aborrecidos de las gentes en mi nombre, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán, y muchos falsos profetas engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasará? ¿Me ayudan un poquito hablando con los chicos, por favor? Gracias, chicos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué fuerte situación. Hermano, ¿tú conoces cristianos que en algún momento habían estado caminando con el Señor y de repente, ¡fum!, se apagaron? Y de repente, ¡pum!, se detuvo un chorro de cosas en su vida. Hay muchos, hermano.
Y muchos porque tienen el dolor que han sido engañados por no haberles predicado el evangelio de la forma correcta. Hoy hay personas que no quieren saber de la palabra del Señor. Yo le digo que es la vacuna del antievangelio. Cuando una persona le enseña un evangelio incorrecto, muy parecido al de la palabra de Dios, pero no es el de la palabra de Dios, y entonces las personas terminan defraudadas por Dios, defraudadas por la iglesia, no creyendo más en el Señor, y se terminan alejando. ¿Lo podemos ver en la palabra? Falsos maestros. Cuando alguien no enseña correctamente, pues termina haciendo tropezar a otras personas. Pero ¿qué dice la palabra? Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hermanos, es bien importante que nos demos cuenta que hay personas viviendo en una obscuridad terrible. Y hay cristianos que están empezando también en algún momento a ser engañados y a tropezar en sus vidas y a derrumbarse poco a poco. A ver, ¿cuántos de los que están aquí han estado en un cuarto totalmente oscuro? Oscuro, oscuro al grado que no ves tu mano. Nada. A ver, levante su mano los que han estado en un cuarto así bien oscuro. Ok, ¿cuántos en algún momento perdemos la noción de la orientación de la habitación? Especialmente las mujeres, que nunca le encuentran el norte, ni el sur, ni el oriente. Las mujeres son bien desorientadas. Pero aún un hombre que tiene bien claro dónde sale el sol y todo, cuando no hay luz, no tienes claridad ni para dónde vas. A ver, ¿cuántos se han despertado en un cuarto que estaba bien oscuro y ya no sabes ni para dónde está la puerta? Nada. Sobre todo los que dan un chorro de vueltas cuando duermen. A ver, ¿quiénes dicen amén? No, no es cierto. Pero hay muchas personas que nos damos cuenta que en medio de la oscuridad, imagínense que viviéramos en una ciudad donde hubiera una oscuridad absoluta. ¿Qué es lo que habría? Temor, posiblemente dolor, porque te das unos golpazos ahí con una mesa o con algo, te caes de las escaleras. Pero sobre todas las cosas, habría un profundo estancamiento en las vidas, porque no habría forma de lograr nada ni de avanzar en ningún sentido. ¿Están de acuerdo conmigo? Ay, hermanos, los veo así como que muy sorprendidos. ¿Están de acuerdo conmigo que habría temor, habría dolor y en algún momento un profundo estancamiento? Yo quiero que pudiéramos reflexionar hoy con todas las personas que en algún momento han sufrido en sus vidas problemas en el matrimonio de sus padres, problemas alrededor de sus vidas y que en algún momento vieron a sus papás caminar con fe, pero hoy ellos ya no se quieren casar, no quieren tener hijos, no quieren tener responsabilidades por todo lo que sufrieron en su casa o por todo lo que vieron sufrir a su alrededor. Entonces, las tinieblas llegaron al corazón de estos jóvenes o de estos adultos en estas generaciones actuales que ya no tienen esperanza para poder creer en un matrimonio feliz o poder creer en una vida familiar feliz. Hermanos, mira, en medio de los valles secos, en medio de cualquier circunstancia, siempre en el corazón del hombre hay una pequeña esperanza de una vida de bendición. ¿Cuántas personas a tu alrededor sueñan y tienen la ilusión de algún día tal vez alcanzar un matrimonio feliz? O ver que sus hijos busquen a Dios con todo el corazón, ver que sus hijos les sirvan a Dios con todo el corazón. ¿Tú conoces personas que anhelarían tener una vida diferente a la que tienen? Hermano, este es el común denominador en el mundo. Las tinieblas están rodeando a las personas que no pueden entender tu vida y mi vida con respecto a la vida con el Señor porque no conocen al Señor. Y aunque tienen esperanza en sus vidas, realmente ellos creen que no va a haber oportunidades para ellos. Digo conmigo, pero Dios quita los velos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo en los ojos se quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor viene a una vida, las personas podemos ver una perspectiva distinta de lo que estamos experimentando en nuestras vidas actualmente.
Miren, yo les contaba en el servicio anterior, ¿hay algunos de ustedes que han practicado algún deporte? Ya sea fútbol, básquet, vóley. ¿Y cuántos de ustedes han visto el partido por la tele o en las gradas? La perspectiva es totalmente distinta. Cuando tú estás jugando, cuando estás en la cancha, a veces tus mismos compañeros no te permiten ver lo que está pasando. A ver, ¿a cuántos porteros les metieron gol porque no vieron por la barrera? O cuántas veces recibes un balonazo porque ni te diste cuenta que venía porque alguien te tapó. Hermanos, cuando estamos en el juego de la vida y estamos en medio de la cancha o en medio del momento, muchas veces no percibimos todo el cuadro completo, como que si hubieran cámaras por arriba y nos muestran toda la situación. ¿Están de acuerdo? No, nosotros podemos entender mejor. A mí me da mucha risa los comentaristas de fútbol porque dicen, uy, el entrenador ya hizo un cambio y como este jugador ahora está en la posición tal y tal y tal, entonces el juego va a cambiar de esta forma. Y yo no puedo ver lo mismo que está viendo el comentarista. Yo nomás veo que un jugador salió, otro jugador entró y ni entendí por qué, pero yo sigo viendo el juego. Pero ellos están observando algo distinto. ¿Están de acuerdo? Porque empiezan a conocer y a tener identificado qué es las habilidades de un jugador o las condiciones. Hermano, nosotros no podemos entender cómo jugar la vida o cómo vivir la vida con el Espíritu de Dios si no tenemos al Señor. Las personas viven con unos velos que la palabra del Señor la determina que son neblina o tinieblas. Esto es no poder tener la verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor. Y solo la verdad nos hace libres. ¿Están de acuerdo conmigo? Una persona que no conoce la verdad de la palabra del Señor vivirá esclavizado en su pecado o en su condición humana. Vivirá esclavizado en sus deseos y en su anhelo por querer tener tal vez una vida diferente, pero no va a poder ser libre porque solo la verdad de la palabra de Dios nos transforma. Mira, no hay otro nombre definitivamente más que el nombre del Señor para transformarnos. Esta semana yo contaba que algunas personas han estado viniendo a escuchar el mensaje de la palabra de Dios entre semana y, y vienen los viernes y la palabra del Señor ha venido a sus vidas de tal forma que han sido profundamente transformados. Son personas que tienen poquito tiempo de haber recibido a Cristo y a mí nunca me han escuchado predicar. Ellos no pueden venir los domingos, pero han podido venir los viernes. Y los hermanos que predican los viernes también están inspirados por el Espíritu Santo, también están hablando la palabra del Señor. Y hay familias que no me conocen a mí, no me han visto predicar, pero por los hermanos que están predicando, el Espíritu de Dios los está guiando a conocer al Señor. Y es ahí donde tú y yo podemos darnos cuenta que no se trata de quién predique, se trata que la palabra de Dios sea predicada, porque la verdad del Espíritu nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, porque es Él el que obra en medio de nosotros. Yo podré ser el pastor de la iglesia, pero del consejo viene de Dios, la dirección viene de Dios, la palabra viene de Dios y es la que transforma nuestras vidas. Pero qué importante, hermanos, es aprender la diferencia entre solo ver y observar. ¿Cuántos ya vieron los arreglos florales que están aquí? ¿Verdad? ¿Y cuántos los observaron detenidamente para ver los colores, las cantidades de ramitas que tiene, los floreros? ¿Cuántos pudieron darse cuenta con definición de todo el detalle de cada una de las flores? Y si hubieran ido a su casa, si yo no hubiera dicho nada, tal vez ni se hubiesen acordado, lo vieron pero no lo observaron. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que vemos cosas en la vida, pero no observamos detenidamente lo que Dios está haciendo? Nada más es como, sí, un milagro más. Sí, como que Dios, sí, sí, Dios, sí. Pero no nos damos cuenta el impacto de lo que Dios está haciendo en otras personas o tal vez en nosotros, porque estuvimos orando por fulanito de tal y ahora estamos observando el poder de la oración. No sé si me sigue al respecto. Hay personas que nada más ven lo que Dios hace y hay personas que observan y analizan cómo a través de la oración y del mensaje de la palabra de Dios una vida puede ser totalmente transformada. Pero ¿qué tal
con aquellos que han tenido la oportunidad de contemplar lo que Dios hace. Una cosa es ver, una cosa es observar y otra cosa es contemplar. Contemplar, hermanos, ahorita lo vamos a ver un poquito más la definición, pero en algún momento cuando tú contemplas algo, es porque estás deteniendo tu vida por completo para conectar lo que hay dentro de tu corazón con lo que estás viviendo. Es un momento donde tú evalúas tu vida y tú conectas tu vida con lo que está sucediendo a tu alrededor, tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad. No es nada más un análisis crítico de observación, sino aprendes a vivir el momento. Eso es contemplar lo que está pasando a tu alrededor. Y hermano, la vida se nos está pasando y muchas veces no contemplamos la grandeza de tener una esposa o de tener un esposo o de tener nuestros hijos. Y es un chamaco ese, una chamaca, hijo. Ya no nos ponemos a contemplar que tenemos en algún momento un medio de transporte, ya sea una bici, una moto, un vehículo, y decir, wow. Yo quisiera andar en moto, a mí me encantaría aprender a andar en moto, porque yo veo así, y sentir el aire bien rico. Yo nunca he podido contemplar un momento en una moto, pero por eso le bajo los vidrios al carro para sentir un poquito el aire. Pero sí me explico, hay momentos donde tú contemplas, que es mucho más que observar, pero no estamos acostumbrados a contemplar. Bueno, creo que veamos el mensaje. Debido a que el mundo está lleno de tinieblas, continuamente el hombre no puede ver la grandeza de la vida sin el temor, sin dolor y sin un momento de estancamiento. Muchas personas nunca han recibido una imagen o una pequeña idea de una vida diferente. Lo cierto es que tienen ilusiones de lograr una vida en la paternidad y la bendición de Dios, porque Dios nos creó para que vivamos como sus hijos. Esa es la naturaleza del deseo intrínseco en el corazón de todo hombre. A ver, leamos la segunda parte todos juntos. Acompáñenme, vamos a leer. Debemos recordar que la luz elimina las tinieblas, pero la luz de Dios nos revela su vida, su consejo, su paz. Y al contemplar su presencia, podemos ver su reino y su verdad. El título del mensaje de hoy es Contemplar la luz. Dile al de al lado, vamos a aprender a contemplar la luz. Y este no es un mensaje que habla acerca de la luz, porque podríamos hablar mucho de la luz en Génesis 1, cuando Dios creó la luz en el día 1 y después creó los astros como el sol y la luna en el día 4. ¿De qué luz está hablando en el día 1 y de qué luz está hablando en el día 4 cuando hay sol, luna y estrellas? Todo un mensaje. Pero solo quiero decirte, la luz del día 1 es de la luz que yo voy a hablar, de la capacidad de la creación de tener interacción con su creador. Eso es mucho más que los fotones y las ondas electromagnéticas donde viaja la luz del día 4. ¿Cuántos quieren contemplar la luz del día 1? Gloria al Señor. Punto número 1 del mensaje. Contemplar la luz te lleva primero a conocer a Dios y su reino. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, di conmigo, la luz de la vida. Mira, hay personas que viven en tinieblas y aunque aquí en Tapachula sale el sol bien bonito, ya quisieran los ingleses tener el solazo de Tapachula en un invierno como este, donde uno abre la ventana y entran los rayos del sol y dices, wow. O ves el amanecer, no sé cuánto les gusta levantarse temprano y ver ese colorcito naranjita y pasando. No, 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 es una cosa divina también en el atardecer. Pero tú puedes contemplar la luz física, pero qué impresionante es aprender a conocer quién es la luz del mundo y qué es la luz que quita las tinieblas en medio de nuestras vidas. Las tinieblas
bíblicamente hablando, de lo que está hablando el Señor aquí, es lo que le impide al ser humano conocer una vida en fe, conocer una vida de amor, conocer una vida de paz. Estábamos en medio de las clases de matrimonios de éxito y estaba hablando una de las pastoras y dice: yo nunca había experimentado lo que es tener un matrimonio lleno de felicidad. Y soy cristiana desde la cuna. No solamente la cuna era cristiana, ella también era cristiana de bebita. Porque hay muchos que nada más tuvieron cuna cristiana. Bueno, algunos no entendieron el chiste, son muy nuevos en la fe, está bien, ahí luego aprenderán. Pero hermanos, qué lindo es cuando una persona puede percibir la felicidad en su matrimonio por la obra de Cristo. Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, porque cuando está el Señor hay plenitud de gozo y hay felicidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren lo que viene en Juan 3:3. Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino está, pero las personas no lo pueden ver, no lo pueden contemplar, no lo pueden recibir ni percibir bajo ninguna circunstancia. Entonces tú puedes ver personas cristianas venir un domingo más. Ese versículo ya me lo sé. No, mi X, sí voy, qué bueno. No perciben la presencia de Dios bajo ninguna circunstancia. Posiblemente tengan un profundo dolor en su corazón por malas enseñanzas que tuvieron en su vida, o tal vez nunca han entregado su vida al Señor. Eso es lo que aquí dice. Si una persona no puede experimentar el gozo de la presencia del Señor, como dice Romanos capítulo 17, 14, 17, el reino de Dios es justicia, paz y felicidad. Si una persona no puede disfrutar la presencia del Señor, una persona no puede vivir en la paz del Señor, una persona no quiere vivir en justicia para que otros le conozcan, pues tal vez nunca ha conocido el reino porque nunca ha entregado su vida completamente al Señor. O las tinieblas lo han cegado. Porque como cristianos o como seguidores de Dios, puede ser que en algún momento hayamos tirado la toalla y dicho: no más, estoy cansado y no quiero más. Pero mira que dice el versículo 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A ver, tú conoces personas que dicen: no, a la iglesia, ¿yo para qué voy a andar yendo a esos lugares? No, eso de cantarle a Dios, no, hombre, quítate esa tu musiquita de aleluya. Y están escuchando otro tipo de música, aunque vienen a la iglesia de vez en cuando, escuchan otro tipo de música, no oran, no viven una vida disfrutando la presencia de Dios. Lo único que le están enfocados es cómo hacen más dinero o cómo logran tener una vida terrenal de una forma distinta de lo que la palabra del Señor nos manda. Pero mira, dice: porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Una persona que le gusta las cosas del mundo, las terrenales, y que permite el pecado, se siente incómodo de venir a la iglesia. No, pues ¿cómo voy a ir? ¿Para qué? Ahí como que me dicen cosas que no me gustan. Pues qué bueno, hermano. Qué bueno que cuando vengas a esta iglesia escuches cosas que no te gustan, porque es cuando la verdadera palabra del Señor nos está cortando en lo profundo. Dice que la palabra es como una espada de dos filos que penetra lo profundo del corazón. Y si tú no estás siendo retado por la palabra de Dios para que todas las tinieblas salgan y la luz del Señor llene, pues hermano, gloria a Dios que hoy viniste. Gloria a Dios. Dice: mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros venimos. Y dice: viene a la luz para que sean manifiestas sus obras que son hechas de Dios. ¿De quién son la fe? ¿De quién es la vida? ¿De quién es el poder? ¿De quién es la misericordia? De Dios. Lo que somos es por la obra de Dios en nosotros, a través de permitir que su luz entre a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Mira que decía David en el Salmo 27: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor una vez a la semana,
cada 15 días. Como el cometa Halley, cada 6 meses. Ahí una vueltecita por la iglesia de vez en cuando. Que esté yo todos los días. Aquí está hablando del templo. Cuando David tenía que ir al templo, tú y yo, cerrando la puerta, nos ponemos de rodillas. Ahí está la presencia del Señor. Dijo, llegó el Señor con la mujer samaritana, la mujer del pozo, la samaritana, y le dijo: Señor, ¿a dónde tengo que ir? ¿A qué templo tengo que ir? O aquí, mis papás me enseñaron que aquí llegará la hora. Y la hora es, le dijo el Señor, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad en cualquier lugar. Tú y yo podemos contemplar la luz de Jesús con cerrar nuestros ojos y poner nuestra fe en Él y orar con todo nuestro corazón, y por la fe sabemos que los cielos se han abierto y que escuchamos la voz de Dios y vemos la mano poderosa de Dios para aprender a contemplar la hermosura del Señor. Hermanos, si tú no has aprendido a contemplar la hermosura del Señor, a simplemente sentarte, mira, veamos la definición de contemplar: mirar con atención, calma y detenimiento. Considerar una idea o posibilidad de forma reflexiva. Esta es una definición del diccionario, hermanos. A menudo buscando una conexión profunda o establecer un principio de juicio en tu corazón. Sinónimo de considerar, reflexionar, meditar o mirar con admiración. Implica una atención profunda, ya sea a la belleza de una obra de arte, la inmensidad del mar o los atributos de Dios. Pero mira, pon atención en lo último: buscando estar presente y encontrar una paz interior. Esto dicen los diccionarios de la palabra contemplar. Cuando tú te sientas, buscas el lugar más lindo de tu casa para abrir la Biblia, para poner, no sé, tu cafecito, el momento ideal para decirle: Señor, yo quiero contemplar, escuchar tu voz. Quiero tener un momento en tu presencia, y esto es más delicioso que el flan de la hermana Mercy y el flan del hermano Emilio. Digo, ustedes saben que yo cuido mi alimentación, pero he dicho que renuncio a ser flaco o a ser fit con tal de comer ese flan. Qué delicioso flan. O las manzanas que estaban ayer ahí en la fiesta de la hermana Jadecita. No, 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 no. Estoy dispuesto a dejar mi vida fit por comer esa manzana con chamoy así. Pero no podría cambiar un momento en el lugar donde más viento sopla de mi casa, en la mañana a las 6 de la mañana, con ese airecito, con un cafecito, la palabra del Señor. Es mi delicia estar en tu casa. Porque la casa no es el templo, la casa es nuestro corazón conectando con el Señor, contemplando su luz, metidos en su presencia. ¿Cuántos quieren disfrutar una vida así, hermano? Esa es la grandeza de la virtud de vivir con el Señor en nuestras vidas. Mira, yo quiero invitarte a que puedas enfocarte en pasar un tiempo y vivir estos momentos. No hay otro nombre en el que podamos vivir más que en el nombre de Jesús. ¿No te has dado cuenta cuánto ataque hay en contra de Jesús? Mira, fíjate, observa en medio de las redes. Nunca Mahoma es criticado. Nunca Buda, nadie se burla de Buda, nadie se burla del Islam, ni de las mujeres que están así tapadas por todos lados. No, no, ¿quién se va a burlar de toda la tapazón de las mujeres? Porque cuidadito, y hablas en contra de los árabes, son los dueños del mundo, son los dueños de los canales de televisión. Y si no, pregúntale a un Slim que vive en México. Hermanos, démonos cuenta cómo muchas veces las personas no se dan cuenta, no pueden ver que cómo critican a Jesús. La única religión perseguida en 58 países de los 180 países de la tierra es el cristianismo. ¿Puedes observar el ataque frontal de las tinieblas en contra de la luz? ¿Puedes darte cuenta cómo el enemigo quiere acabar con todo lo que tenga que ver de Cristo y distorsionar la obra del Señor en el corazón? Hermano, aprende a ver, pero
Dios es bueno. Dios, vas a encontrar el mejor consejo que alguien pueda recibir. Dios es misericordioso. Hay personas que por el pecado que han pasado en su vida no quieren acercarse con el Señor o se sienten incómodos. No te sientas incómodo nunca de ser transformado por el Señor. Nunca las tinieblas vencerán. La luz resplandece en las tinieblas. ¿Y qué dice? Y las tinieblas nunca vencieron, nunca vencerán. Siempre el Señor tiene la victoria y en el nombre de Jesús viviremos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor y decirle: gracias, Padre, gracias por tu luz. Debemos buscar contemplar la luz de Jesús, que nos muestra la grandeza de la luz de la vida de Jesús. La vida de Jesús. Hay personas que nada más están enfocadas en la vida terrenal. Yo te invito a que conozcas la vida del Espíritu, la vida de fe, la vida de milagros, la vida en su presencia. Es necesario que entreguemos nuestras vidas y todas las áreas y nacer de nuevo. Si no, nunca vas a conocer este tipo de vida. Muchas veces la vergüenza del pasado nos detiene, pero hay que aprender a saber que Dios es misericordioso. A ver, leamos juntos. El Señor Jesús vino a esta vida para acabar con las tinieblas en el corazón por medio de la libertad que inicia en el arrepentimiento y la exposición de lo que hay dentro. Entonces podemos contemplar la hermosura de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Dale otra vez un aplauso al Señor con todo el corazón. Punto número 2. Contemplar la hermosura te hace ver los testimonios y creer en la vida de Dios. Yo he visto muchas personas decir: sí, curó, pero pues fue por los doctores. No, sí, le fue bien porque empezó a tomar buenas decisiones. Y nunca le dan la gloria al Señor de nada. ¿Conoces personas así? Siempre le dan todo a la suerte, siempre le dan todo ahí a otras cosas, pero nunca le dan la gloria al Señor. Mira, dice: el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales hace. Háblame, papá. El que viene del cielo es sobre todos. Vuelve a repetirlo. Y quiero que leamos todos juntos el versículo 32. Y el que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. A ver, ¿cuántos de los que están aquí podemos dar testimonio con nuestra vida que Dios es verdad? ¿Cuántos podemos testificar que Dios ha obrado poderosamente a lo largo de nuestra vida? Que todos nos podrán decir: pero nosotros hemos visto la mano poderosa del Señor, y con nuestro testimonio respaldamos que Dios es verdad, que Él nunca cambia. ¿Están de acuerdo? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Leamos juntos. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. Y la ira de Dios está sobre él. Hermanos, tenemos que reconocer que hay personas hoy que no quieren creer en el Señor. No quieren aceptar. Están viendo milagros, están viendo prodigios, están viendo la transformación en tu vida y dicen: no quiero. Oye, mira, te invito. No quiero. No es que mi forma de pensar, no es que yo considero. Y ellos son su propio Dios. ¿Están de acuerdo? Pero cuando alguien aprende a contemplar la luz, cuando alguien permite que la luz del Señor entre, nosotros nos damos cuenta. Hoy vino el hijo del hermano Jaime Orantes. Le ensartaron un cuchillo, lo intentaron matar, se le llenó un pulmón de sangre, y vino hoy a dar testimonio que Dios le salvó la vida, que Dios es poderoso. Hermanos, tenemos que creer en la mano poderosa del Señor. Vino también una hermana hoy en la mañana y me dice: pastor, voy a entrar a la quimioterapia porque tengo cáncer. Y la vi a los ojos y le dije: hermana, no tengas miedo de la muerte. Y empezó a llorar. Ella no ha visto un milagro de sanidad nunca. Ella está empezando a caminar con el Señor y ella no tiene la certeza como tú y yo podemos tener en medio de la enfermedad. Porque hay personas que nunca han contemplado la luz, pero cuando tú has visto la luz, tú das testimonio. Le dije: hermana, no
tengas miedo. El Señor es el dador de la vida. El Señor está contigo y el Señor es omnipresente. Está en todo lugar. Cuando estés ahí en la quimioterapia, ora al Señor. Cuando estés en tu casa, aprende a contemplar la presencia, porque Dios es verdad y Dios es el dador de vida. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que da y quita la vida cuando Él quiere, en su soberanía absoluta. Ninguna enfermedad nos va a quitar la vida. Claro, en algún momento alguna enfermedad el Señor usará para llevarnos a su presencia. Pero el Señor es soberano y si en Él vivimos, también en Él morimos. ¿Cuántos dicen amén? Mira, dice, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si está nublada u obscura, todo tu ser estará en oscuridad. Mira, el 35. Asegúrate, vamos a leerlo juntos. Asegúrate que la luz que crees tener no sea luz negra como en los antros. Han visto que en muchos lugares cerrados ponen luz negra. Ustedes saben de la luz negra. Bueno, les cuento, hay luz negra. Y es donde resplandecen algunas cosas y que generalmente lo hacen en la oscuridad. Hermano, mira, muchas personas creen que tienen la luz en su interior, pero no dan fruto de tener la luz. No oran, no buscan al Señor, no alaban al Señor, no contemplan la hermosura del Señor. Pero si tú has aprendido a sentarte, a contemplar la presencia del Señor, todo lo que venga en tu interior será luz y resplandecerá la luz del Señor, y de tu interior correrán ríos de agua viva y muchas personas querrán venir. Hace un momento se acercó conmigo la hermana Araceli Salinas después de que el año pasado asesinaron con una forma muy violenta a su hijo. Y en medio del proceso de depresión, ella le ha creído al Señor y hoy trajo un alma para Cristo en medio de su profundo dolor y depresión por la muerte de su hijo. Iglesia, nosotros tenemos que ser luz. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo. Y yo quiero que tú mira, leamos lo último. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en oscuridad. ¿Qué dice? Estarás completamente iluminado y como cuando una lámpara ilumina con su luz. Fíjate, hermanos, es tan lindo ver cómo la luz del Señor resplandece en una vida, resplandece en un corazón y inmediatamente ilumina a otros corazones, ayuda a otras vidas a venir a los pies del Señor. Por eso damos testimonio de Él. Dice, hay cosas terrenales que son temporales. Y ahí es donde están muchas veces los ojos del corazón de muchas personas. Pero no veamos esas cosas nada más. Hay que poner nuestros ojos en las cosas que no se ven, en las cosas que son eternas. Hay que confiar que el Señor obrará en medio de nuestras vidas. Y quiero ir terminando, hermanos. Por favor, abramos Hebreos capítulo 2. Versículo 1 y dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos caigamos. Voy a repetirlo, si no lo están leyendo, voy a repetirlo. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos o caigamos. O sea, van a haber personas aquí entre nosotros que si no ponemos atención, nos vamos a caer. El que crea estar firme, cuídese de no caer. Entonces, hermanos, tenemos que vivir contemplando la luz. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Di conmigo, testificando Dios justamente con ellos, con señales, prodigios, milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Por favor, subraya ahí. El testimonio de tu vida es la obra de Cristo a través de ti para alcanzar a otros. Y tú vas a ser testigo hoy de algo que solamente los que contemplan la luz van a poder gritar amén. Ponme atención aquí. Cuando una persona ha aprendido a contemplar la luz del Señor, sabe que en medio de la dificultad
de la enfermedad o del problema. Lo más grande que te puede pasar es poner tus ojos en Jesús y en su presencia. Y cuando tú experimentas la presencia del Señor en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, algo cambia en tu interior. Y por más que estás viendo la misma circunstancia, pero como estás contemplando la presencia del Señor, tu corazón cambia, tu vida cambia, tu ánimo cambia, tu fe se despierta. ¿Cuántos se han puesto a orar y han sentido la presencia del Señor y han aprendido a contemplar y ver los milagros de la presencia del Señor en nuestras vidas, aún en el momento más difícil de nuestras vidas? ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos pueden glorificar al Señor porque Él es fiel? Aún en medio de la profunda prueba de nuestras vidas, Él se manifiesta con nosotros. Hermanos, Dios ha obrado de diferentes formas y seguirá obrando en tu vida y en mi vida si tú le permites cambiar lo interior. Por tanto, nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. A ver, voltea a ver a tu alrededor, hay un chorro de testigos de la gracia, de la misericordia y del poder del Señor. Cuando el escritor escribe Hebreos 12 es porque ya escribió 11, ¿verdad? Y en el 11 habla de Sansón, de Jefté, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Rahab, de todos aquellos que fueron testigos del poder del Señor en el Antiguo Testamento. Y por la fe vencieron, porque pudieron ver la luz del Señor obrando en sus vidas, permanecieron fieles hasta el final. Iglesia, tú y yo tenemos que perseverar y echar fuera todo lo que en algún momento puedan ser tinieblas en nosotros. ¿Cuántos están listos a permitir que Jesús obre en nuestras vidas cual nunca antes? Gloria al Señor. Quiero que veamos esto. Debemos contemplar las cosas espirituales y no solo ver las cosas terrenales que son temporales. Voltea a ver los testimonios de aquellos que han pasado sus generaciones dando fruto de bendición e imita su fe. El abuelo de mi mamá tenía una Biblia solamente en inglés, que era la única forma que había conseguido una Biblia. Medía más de 50 centímetros su Biblia. Y ahí la cargaba para todos lados. Mi mamá recibió enseñanzas de su abuelo. Y hoy yo tendría que ser la cuarta generación, pero mis hijos son la quinta generación de personas que creyó desde el bisabuelo. Ahora, hubieron tíos dentro de la familia que se apartaron del camino, por más que el bisabuelo les quiso enseñar. Dios no tiene nietos ni bisnietos, la salvación es personal. Jóvenes y hijos que están aquí, busquen contemplar la luz del Señor por su propia cuenta. Y papás que estamos aquí, busquemos llevar a nuestros hijos que contemplen la grandeza de la majestad del Señor. Busca conocer el reino, contemplar su luz, abriendo las puertas de tu corazón. A ver, leamos juntos. El Señor se despojó de estar en el cielo. Por eso celebramos la Navidad. Y a nosotros nos corresponde contemplar las cosas espirituales, contemplar la grandeza de su palabra, la grandeza de sus principios de vida y admirar una salvación tan grande. Hermanos, quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo y quiero que leamos esta porción de las Escrituras, el punto número 3. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo es Jesús, el Hijo del Hombre, para que todo el que en Él crea tenga la vida eterna, su vida, que muchos por las tinieblas nunca han conocido. Porque tanto amó Dios al mundo, a todos, porque dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, no se muera, sino que tenga vida eterna. Y Dios no envió a su Hijo para juzgar y condenar al mundo, sino para que fuese salvo por Él. Hermano, nadie que no pueda aceptar que Jesús es Dios, nunca le va a entregar su vida. Tienes que saber, Jesús es Dios. ¿Estás conmigo? Jesús es Dios. Jesús se despojó de ser Dios. Nació en un pesebre. Nació en un pequeño pesebre de una virgen. ¿Están de acuerdo conmigo? Y debido a que Él nació entre nosotros,
nosotros podemos tener su vida. Muchas otras civilizaciones han tenido otros dioses y han hecho sacrificios para sus dioses. Nuestro Dios se sacrificó por nosotros, se entregó por nosotros. Hace 2025 años aproximadamente, era tan solo un bebecito, vulnerable en todas sus capacidades, pero siendo 100% Dios, se hizo 100% hombre y sufrió para que tú y yo podamos ser libres. Hoy, por eso, hermanos, mira, muchos judíos andan celebrando sus fiestas, y qué bueno que celebren sus fiestas judías. Nosotros celebramos nuestras fiestas cristianas. Jesús nació, Jesús murió en Semana Santa y celebramos con denuedo la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Celebramos el día de la Biblia, el mes de la Biblia. Hermano, aprende a celebrar los momentos de Cristo entre nosotros. El pueblo del Señor son los que han tenido la fe en Jesucristo. Ese es el verdadero Israel, no una nación que no le conoce y que vive en algún momento el caminar profético del Señor, pero que viven sin Dios y que vivirán en el infierno muchas generaciones que están en Israel hoy. El verdadero Israel es el cuerpo de Cristo que está en la tierra, que ha confiado en el Señor. Nosotros somos su pueblo, nosotros somos la iglesia, nosotros somos los hijos de Dios. Y el que no recibe a Jesús en su corazón vivirá eternamente sin Dios, sin esperanza y sin vida. Hermanos, nuestro Jesús se entregó por nosotros. Nuestro Jesús es el que se dio por nosotros. Es tiempo de contemplar la grandeza del amor del Señor para salvarnos y darnos su vida. La vida eterna se vivirá en la eternidad, pero la vida de fe y la paternidad de Dios se vive ahora. ¿Cuántos hijos del Señor estamos aquí? ¿Cuántos hijos del Rey estamos aquí? ¿Cuánto pueblo de Dios está aquí? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso celebramos en Navidad. Somos el pueblo de Dios. Aleluya. Es tiempo de valorar y contemplar la grandiosa salvación que nos permite vivir en la presencia del Señor. Ya quisieran muchos judíos conocer lo que significa Cristo, condenados a vivir por la eternidad sin Dios. Pero los que creemos en el Señor y oramos por la nación judía que un día vuelva a su corazón, y está en las escrituras que un día conocerán, pero hoy debido a su religiosidad van camino al infierno. Ese es el futuro de los judaizantes, que nada más creen que por la ley y por cumplir algunas cosas vivirán con el Señor. No, 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 es por la fe en el sacrificio en la cruz del Calvario que hay vida y salvación, porque nació en un pesebre, en un nacimiento virginal, por lo que hoy tenemos salvación y vida eterna. Hermanos, contemplar la luz de Dios es posible por la fe en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros, y ahora podemos vivir sus promesas y experimentar la grandeza de su presencia por su gracia y por su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte el aplauso al Señor. Y ahora sí, leamos Isaías 9, por favor. Mira esta hermosa profecía. Mira esta hermosa profecía. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. 3000 años antes de este momento, fíjate, escribiendo el profeta Isaías, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros de yugo de maldición, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida de sangre serán arrojados al fuego, serán consumidas por las llamas.
pero nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le dará estos nombres: Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Esto llevará a cabo el Señor por su celo, porque Él es todopoderoso. Iglesia, ¿cuántos podemos hoy celebrar la Navidad con todo el corazón, entendiendo la grandeza de percibir la luz de Jesús y la luz de la vida en el Señor? Iglesia, no podemos parar de encender la luz del Señor en el corazón de otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a hablar de su amor y de vivir contemplando? Por favor, cierra tus ojos. Cierra tus ojos por un momento. El Señor está aquí. ¿Puedes contemplar su presencia? Por favor, apaguemos las luces.